días a todos. Bienvenidos a otro webinar de Zetacateco Colombia. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Roger Angulo, gerente de marketing de Zetacateco Colombia. Y ahora sí, podemos darle ya la bienvenida formal a uno de los oradores del día de hoy. En este caso sería nuestro gerente de producto, Diego Fajardo. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Roger. Buenos días a todos. Estoy muy bien. Espero que todos ustedes también estén muy bien. El día de hoy tenemos un invitado sorpresa especial directamente desde Neural Labs, que esa es la colaboración que hemos realizado para tener este producto, que es un producto muy interesante para el mercado, para toda la región, no solo para Colombia. Sí hay una alianza que se ha realizado y que acá en Colombia tenemos una ventaja, y es que tenemos ya muchos años en donde el Neural Labs ha trabajado todos sus productos y todas sus soluciones. Entonces, este es un producto que realmente es bastante interesante a lo que es las soluciones y el portafolio que se puede ofrecer hoy en día en temas de seguridad electrónica y pues ya específicamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca de cámaras LPR. Voy a darle la bienvenida a Raúl López, así como lo estoy mostrando aquí en mi presentación. Raúl López es directo de Neural Labs. Él es entrenador y consultor de la marca directamente. Entonces, por supuesto, es un excelente invitado pues, para estar hablando del tema del día de hoy. Perfectamente, Diego, gracias. Listo, entonces, bueno, allí Raúl está conectado con nosotros, entonces, pues perfecto. Sin más, yo voy a hacer una pequeña presentación del contenido del día de hoy, que es especificaciones de la cámara, las características, el tema del software, escenarios de aplicación. Es como el grosso de lo que vamos a estar hablando del día de hoy. En realidad, acá la cámara va a ir mostrando la página web que nosotros tenemos, Zetacateco Colombia, nuestra cámara LPR Car ID. Ese es como el nombre comercial, ese es el nombre comercial que tiene nuestra cámara. Esa la podemos encontrar de una forma fácil en acceso peatonal y vehicular, acceso vehicular, luego reconocimiento de placas y en la parte de abajo tenemos LPR Car ID. Entonces, acá en esta página ustedes pueden ir encontrando la ficha técnica, el manual del usuario, las especificaciones de la cámara, videos de la cámara y tenemos un demo en línea. Este demo en línea es para que precisamente ustedes, cuando quieran hacer una demostración al cliente rápida y fácil, prácticamente esto es una cámara web. Entonces, cuando le damos clic acá, prácticamente ya se nos abre una interfaz gráfica de inicio de sesión para que podamos ya ingresar a la cámara. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a estar mostrando en la parte técnica de este webinar, pues para que también lo vayan teniendo en cuenta. ¿Qué es esta cámara? Primeros puntos a tener en cuenta. Es de una fácil instalación y configuración. En realidad esta cámara la podemos empezar a mostrar o a presentar desde algo muy básico que sería la sola cámara o dos cámaras para entrada y salida. Normalmente la aplicación va muy relacionada a control de acceso. Entonces, una cámara de entrada, una cámara de salida, conectadas ellas directamente a la talanquera. Que si es un tráfico bajo, un tráfico medio, un tráfico alto de vehículos entrando y saliendo todo el día, perfectamente ellas pueden ejecutar este tipo de tareas. Tecnología integrada para administrar por vía web. Entonces, como ya se los mostré desde la página, allí incluso tenemos el demo, que este demo, pues prácticamente con cualquier navegador vamos a poder generar la apertura y poder ya trabajar prácticamente muchas de las funciones que se necesitan en proyectos básicos. Control o apertura directa de talanqueras o barreras automáticas vehiculares. Interfaz de usuario intuitiva, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. Y, pues, punto importante, que para esos proyectos básicos no requiere servidor o un software para su funcionamiento. Entonces, pues, obviamente allí en temas de costos que no requieran comprar un PC o un servidor adicional, para muchos escenarios, esta cámara realmente es sumamente interesante. Software LPR Neural Labs que se llama Neural Edge. Neural Edge es específicamente el algoritmo o la versión de algoritmo que utilizamos de Neural Labs. El modelo de la cámara
que actualmente tenemos disponible en Colombia es este modelo. Este ya es el modelo técnico, por eso no es tan bonito. El modelo comercial es ZKLP RCAR-ID, de esta forma, o con el modelo exacto, es que la van a poder cotizar con los diferentes mayoristas ya en Colombia y seguramente en Latinoamérica, que sé que también muchas veces nos acompañan de otros países de Latinoamérica. Seguramente con los diferentes mayoristas ya tienen disponible estas cámaras, estos modelos. Y tenemos otro modelo que seguramente en algunos meses estaremos mostrando, que también es un tipo domo, un domo que también ya tenemos integrado con Neural Edge. Funcionamientos para parqueaderos sin necesidad de software adicional, permite control, conexión directa a talanquera. A ver, bueno, esto permite conexión a BMS principales como Milestone o sistemas del Enel. Por supuesto, ZK Biosecurity, que es uno de nuestros software más potentes, e inclusive acá podríamos tener un tema de doble verificación o doble autenticación para ya proyectos donde quieran un mayor nivel de seguridad para los accesos de entradas y salidas de los vehículos de este edificio. Y por supuesto, al ser Neural Labs, ya prácticamente los algoritmos están desarrollados para más de 80 países. De acá de Latinoamérica, creo que prácticamente todos los países ya lo estamos soportando. No sé, Raúl, si nos puedes confirmar esto, o más adelante lo estaremos hablando. Entonces, por supuesto, para toda la región es realmente un producto muy, muy llamativo. Confirmado, confirmado. Perfecto. Todos los países, desde Norteamérica, Centroamérica y toda Sudamérica, completo. Así es, tal cual. Entonces, físicamente la cámara es muy ya convencional a lo que conocemos, donde tiene por supuesto un sensor que es un Sony, tiene un WDR muy bueno. En realidad el procesamiento es lo que permite tener el algoritmo Neural Edge. Viene con protección IP67, por supuesto ya viene con los soportes para hacer el montaje directo. Estas son las diferentes conexiones que tiene la cámara, como lo es un botón de reset, que es para dejar la IP de fábrica, un audio de entrada, un audio de salida, conexión RC485, por supuesto su conexión RJ45, que es PoE. Entonces por supuesto ya allí depende de la instalación, ya mirarán cuál opción es la que les queda más fácil. Alarmas de entrada, alarmas de salida, que esas alarmas es precisamente la que conectaríamos directo. No necesitamos ni siquiera colocar un relevo o relay adicional, sino que ella ya directamente eh, eh, puede hacer la conexión directa a nuestras talanqueras. Viene con un espacio para micro SD que en realidad desde Zetacateco ya estamos incluyendo una micro SD de 64 gigas clase 10. Esta clase 10 es la que nos permite tener una velocidad de lectura y escritura bastante rápida, pues para que obviamente el sistema sea lo suficientemente fluido. Y por supuesto tiene lectores infrarrojos. Ah, bueno, el lente es motorizado, entonces este lente lo podemos ajustar en diferentes escenarios, que bueno, ya ahorita estaremos hablando de las instalaciones y cuáles son las características en la instalación. La versión que tenemos de firmware actualizada hoy en día ya nos permite conectarlo a pantalla. Por supuesto, si ya estéticamente queremos colocarlo en un housing o cubierta adicional, perfectamente cabe. No es una cámara muy gigante, en realidad es una cámara compacta y eso es bien interesante e impresionante. Tenemos, por supuesto, la posibilidad de conectar un iluminador, unos parlantes con los audios de salida. Esta tarjeta de display es la que controlaría esas pantallas LED de 2 líneas o 2 segmentos o de 4 segmentos. Y pues obviamente también tenemos como accesorio adicional u opcional los soportes para el montaje. Que bueno, en muchas situaciones para temas de ahorrar costos, directamente sobre la talanquera la han podido conectar. Bueno, no voy a hablar mucho de este tema, sino aquí nos quedamos hasta 2 horas hablando. Entonces, bueno, ya este es tema de la parte de Neural Edge, de Neural Labs. Entonces, ya le voy a dar el control a Raúl para que nos empiece a hablar específicamente ya de las características que tiene Neural Labs, de la parte de la instalación, de la configuración. Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que ha explicado
al compañero Diego, pero les voy a hacer un pequeño resumen muy rápido de dónde viene y a dónde va Neural Labs, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿No? Pues ofrecemos soluciones basadas en Deep Learning o en reconocimiento óptico de caracteres, todo basado en visión por computador, analíticas de video y lo más importante, el I+D 100% propietario nuestro y tenemos un know-how de más de 20 años. Y lo más importante, de la mano con nuestros partners, como ZKTeco, ofrecemos asesoría y consultoría para el diseño de escenarios o de proyectos. Dentro de algunas de las videoanalíticas que podemos realizar sobre el vehículo, está la de matrículas, placas o patentes, país, marca, color, velocidad, clasificación, carril y sentido. En este caso, la solución que presentamos hoy día de la mano de ZK es la solución de lectura de placas, en este caso, ya que estamos hablando de ZK Teco Colombia, de placas embebida dentro de una cámara. Pero no se queden solo con eso. Lo más importante, como les comentaba Diego, es que se trata de una gestión de lista inteligente dentro de la propia cámara, por lo que podemos tener la solución completa, incluso con la lógica de negocio, dentro de la propia cámara. Otras soluciones de Neural Labs. ¿Qué tenemos? Tenemos otras soluciones basadas en servidor, no en cámara, que pueden detectar otros actores, como personas, o que pueden detectar objetos abandonados o contenedores marítimos. ¿Vale? Aquí veis, y lo voy a pasar muy rápido, a todas las verticales a las que aplican nuestras soluciones. Hoy nos vamos a centrar en la solución Neural Edge y en Neural Edge con ZK. Pues aquí veis, dentro de este ecosistema de soluciones que tiene Neural Labs, una parte muy importante del puzzle, digamos, es la solución Neural Edge, que es la que vamos a hablar hoy día, justamente con este modelo de cámara que les presentaba Diego y que ya está por venir también, porque el hardware es muy similar, solo va a cambiar el formato, porque para control de accesos en ocasiones, en lugar de usar una cámara tipo bala o tipo bullet, nos va a convenir utilizar una cámara tipo domo. ¿Eh? Muy importante que no nos quedemos solo con qué es el LPR embebido dentro de la cámara. También es una gestión inteligente de listas y acciones, que justo lo vamos a ver con la demo que os comentaba Diego. Podemos detectar hasta 2 matrículas en una misma imagen y tenemos 3 modos de funcionamiento. ¿Qué son esos 3 modos de funcionamiento? Podemos avisar a nuestra solución, Neural Edge, de que el vehículo está correctamente posicionado delante de la cámara a través de un trigger. Podemos estar leyendo a través de la detección inteligente de movimiento de el motor de reconocimiento de caracteres de Neural Labs, que está dentro de la cámara, o sea, no la detección de movimiento de la propia cámara, sino la del motor de reconocimiento de Neural. ¿Por qué es mejor? Porque es mejor porque se basa en el mismo propósito, es decir, va a buscar el movimiento de las placas, no solo de los objetos. ¿De acuerdo? O el tercer modo de funcionamiento, leer siempre, es decir, estar en todo momento buscando placas en la imagen. Obviamente disponemos de un sencillo SDK para que se puedan integrar con terceros y estamos integrados con infinidad de aplicaciones que ahora veremos. Aquí veis el aspecto, ya como un poco de introducción, ahí veis el entorno de pruebas que tenemos en las oficinas centrales de Neural Labs. Las oficinas centrales de ZK están, si no me equivoco, están en Madrid, las nuestras están en Barcelona, pero aún así estamos cerca. Importantes características de esta solución, Neural Edge. Pues que por defecto tenemos 4 listas que vienen por defecto, lista de seguimiento, lista de vehículos permitidos, es decir, lista blanca y lista negra, y cualquier noting list y todas las placas. ¿Qué quiere decir? Una lista con ninguna matrícula y una lista con todas las posibles lecturas de matrículas o placas. Ahí me perdonan, porque voy a ir cambiando continuamente entre matrícula, placa y patente. Estoy acostumbrado a lo Acá también entendemos. Acá creo que incluso por región, en unas regiones utilizamos matrícula, en otras regiones utilizamos placa. Entonces Exacto. también placa o matrícula, también perfectamente entendible. Bien. Solo, bueno, en Uruguay y en Argentina y usan patente. Pero para que no se asusten si también me oyen decir patentes. Voy cambiando es instintivo. ¿De acuerdo? Tenemos reconocimiento por detección de movimiento o por un trigger externo.
Pues, ¿qué puede ser un trigger externo? Una entrada digital de la propia cámara, que como os comentaba Diego, tiene 2 entradas digitales disponibles, y podemos conectarle un lazo magnético, un detector de lazo inductivo, de los que están en el piso, normalmente en los estacionamientos o parqueaderos. Y de la misma forma vamos a tener acceso a la salida de relé o de relevo de la propia cámara. ¿Para qué? Para actuar sobre una barrera, es decir, para completar, para cerrar el círculo y hacer nuestra solución de control de acceso completa. Importante también, o una característica que a mí me llama mucho la atención. Imaginaros que tenemos un parqueadero o un centro comercial, un jumbo, ¿vale? Con 4 entradas y 4 salidas. Y por lo tanto vamos a tener que colocar 8 Neural Edge. No vamos a tener que replicar las listas de 100 o 200 vehículos que tienen el acceso permitido, o de 100 o 200 vehículos a los que están marcados en lista de seguimiento, sino que únicamente vamos a subir esas listas o bien a una FTP o vamos a utilizar una de nuestras cámaras ZK-Teco con Neural Edge en su interior como cámara máster, y ella se va a encargar de transmitirle las listas a, digamos, a sus compañeras. Vamos a poder generar reportes automáticos y lo que os comentaba. Me suele pasar mucho, me adelanto a la información. La gestión de listas se realiza desde una sola cámara o desde una FTP, es decir, se trata de una solución serverless, no requerimos de un servidor, ya que con la propia interfaz, como veremos luego, también podemos hacer búsquedas de placas. Podemos enviar un correo electrónico y tenemos integración con múltiples BMS. En este caso tenemos integración con la suite de grabación Biosecurity y con Milestone. Aquí veis el modelo que os presentaba Diego y para qué está pensada esta solución. Para una solución de baja o media velocidad, es decir, no para alta velocidad. Es decir, para una solución de control de acceso o en la que el vehículo esté a un movimiento inferior, vamos a dejarlo en inferior a entre los 30 y los 35 kilómetros por hora. Además, lo que os comentaba, la pequeña solución a su vez se hace muy grande. Cuando hablamos de integraciones, tiene exportación de lecturas, ya bien sea en un archivo CSV o en PDF, y tiene una arquitectura abierta para integración con terceros. Imaginaros que queremos una solución perfecta como integrador o como distribuidor de ZK, a la que queremos integrarnos con un fabricante de barreras externo. Pues le podemos ofrecer la solución Neural Edge porque él no necesita lógica de negocio, pero sí va a necesitar que le enviemos el dato, es decir, la placa. Y se lo vamos a poder enviar con un mensaje XML o JSON. Tenemos integración con ZK Biosecurity, como os he dicho, integración también con ZK LED Screen. Esto se trata de una solución ya mucho más completa de ZK en la que, del mismo modo, tenemos integrada la propia solución en un tótem con un panel LCD que nos va a mostrar el número de plazas libres. Integración con el BMS de Milestone, uno de los más famosos, a través de un evento de analíticos. Además, tenemos integración también con el ZK Vigan, es decir, con el módulo de control de accesos Vigan de ZK. Podemos enviar los resultados también a una FTP o podemos enviarlo también un mensaje HTTP o enviarlo, lo que siempre es muy útil, algunas lecturas o algunas listas, placas contenientes en alguna lista, por correo electrónico. ¿Qué aplicaciones tiene Neural Edge? Pues sobre todo para control de acceso, aparcamientos de abonados, condominios, empresas, gasolineras, hoteles, etcétera, o para peajes stop and go, es decir, para peajes en los que tengamos barrera. Aplicaciones donde el vehículo se encuentra muy bien ubicado y semiparado, es decir, a una velocidad muy baja. O empresas, como comentábamos, ya que ya tienen un producto vertical y que solo necesitan el dato matrícula. Aquí veis la arquitectura simple, pero a la vez muy completa de la solución. Tenemos que el carro se posiciona sobre el lazo inductivo y de este modo manda una señal a través de la entrada digital de la cámara ZK y le avisa a Neural Edge de que el vehículo se encuentra bien posicionado. Tomamos la placa del vehículo y verificamos, como veis, las listas que tiene en su interior. De este modo, si se hace un match, es decir, si hay
Si la matrícula se encuentra en lista, vamos a accionar a través del relé de la cámara la barrera vehicular y darle acceso al vehículo. Otra posible solución, aún más simple, directamente tomamos la matrícula y la enviamos a esa aplicación de terceros que está gestionando la aplicación completa. Y por último, veis hasta dónde puede llegar esta solución tan pequeña que se puede hacer muy, muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque tenemos la posibilidad de añadir cámaras de evidencia. Cámaras de evidencia que nos van a poder tomar el estado del vehículo cuando éste está ingresando a un parqueadero. Ya sabéis que por ley en Colombia debemos de hacernos responsables, si somos propietarios de un parqueadero, del estado del vehículo. Y de esta forma vamos a poder controlar el estado del vehículo cuando entra, es decir, cuando le leemos la placa a la entrada, y el estado del vehículo cuando sale, cuando le volvemos a leer la placa a la salida. Y que el propietario no nos pueda hacer reclamaciones que no nos corresponden a nosotros. ¿De acuerdo? Del mismo modo, estamos enviando el vídeo de esas cámaras de evidencia a una plataforma de grabación de vídeo, como puede ser Milestone o como puede ser ZK Biosecurity. Y de este modo, con los metadatos, vamos a indexar ese vídeo y vamos a poder realizar la búsqueda de las grabaciones, por ejemplo, en Milestone, ya no solo por fecha y hora, sino por placa. También, utilizando un conversor a Vigan, vamos a poder enviar el código de la tarjeta RFID asociada a la placa del propietario del vehículo al sistema de control de accesos de ZK, para que éste verifique dentro de su propia base de datos si esa tarjeta está dada de alta en el sistema y habilitar la barrera sí y solo sí si coinciden placa y tarjeta. Es decir, estaríamos usando la doble validación, que también nos comentaba anteriormente Diego. Por mi parte, esto sería todo. Voy a tratar de abrirles o mostrarles, no sé si se sigue viendo mi pantalla. Sí, sí, ahí estamos viendo correctamente tu pantalla, ya estamos viendo incluso lo que es la interfaz de LPR ya de la propia cámara, que este es el demo que tenemos en línea, entonces sí, estamos viendo perfectamente la pantalla, Raúl. Esta sería únicamente, deberíamos de acceder a la cámara ZK, es decir, a su configurador web, e irnos a la pestaña que veis que nos aparece en quinto lugar, que es la que se llama LPR. Aquí, en la pestaña principal, lo que estamos viendo van a ser las últimas lecturas y si hacemos clic o sea, si posicionamos el mouse por encima de esos tres pequeños dibujos, como si fueran fotos instantáneas de una Polaroid, nos aparece la captura donde se ha tomado la placa del vehículo. En este caso, no son matrículas españolas, sino son matrículas polacas, ¿de acuerdo? Para que podáis verificar el número de países que podemos detectar. Yo tengo, por este lado, las oficinas centrales de Neural Labs, que hoy ya están cerradas, pero yo tengo ahí también una cámara demo en la que sí veis que estamos detectando una matrícula española. ¿Qué podemos realizar? Podemos realizar una búsqueda de todas las matrículas que se han detectado en ese día. El propio buscador está dentro de la pestaña principal de la solución. Si pulsamos en buscar, que es lo que yo acabo de hacer ahora, nos van a aparecer todas las matrículas que tenemos y vamos a poder descargarnos cada una de las imágenes o incluso exportarnos todos esos resultados a un archivo Excel. Y ahora vamos a la parte más importante de esta solución. Es la parte de las listas, que como comentábamos, estas listas están en el interior de nuestra cámara. Como veis, por defecto vienen 4 listas. Todas las matrículas o todas las placas, una que es not in list, es decir, no pertenece a ninguna lista, lista negra y lista blanca. Seguramente en mi presentación me habéis oído que no me gusta comentar lista negra o lista blanca, porque es un estereotipo que todos los fabricantes de cámaras de seguridad o de videovigilancia utilizan ese tipo de listas. Las listas blancas son las de las personas VIP o las personas que tienen acceso concedido, y las listas negras son las listas de las personas que o circulan sin SOAT o que han cometido algún delito. Por lo tanto,
me gusta cambiarle ese nombre. Así que como podemos crear, gracias a esta aplicación, la lista con el nombre que queramos, no hay problema. Como veis, ya algún compañero, seguramente de ZK, ya ha creado una lista nueva. Pero vamos a lo importante. Vamos a crear una acción dentro de la lista All Plates. ¿Aquí qué sería? Podríamos crear una acción para cualquier placa que se lea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veis, tenemos dos acciones creadas. Una es que se envíe a la pantalla que os comentaba y otra que se habilite una salida digital. ¿De acuerdo? ¿Qué salida? Pues la 0 o la 1, ya que nuestra cámara tiene dos salidas de relé incorporadas. Y lo que sí vamos a decidir es por cuántos segundos lo queremos activar, ese relé. Es decir, por cuántos segundos lo queremos cerrar. Obviamente, dentro de la cámara deberemos configurar si queremos que ese relevo sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Igual, vamos a tener una confianza mínima y una confianza máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor de reconocimiento de Neural Labs no está, por ejemplo, imaginaros que coloco un 80, no está un 80% seguro de que ese resultado es correcto, el motor de reconocimiento va a leer la placa, pero no la va a registrar y no va a hacer la acción, porque no la va a escribir en la pequeña base de datos que tenemos dentro de nuestra cámara. De igual forma, hay un horario. Imaginaros que con ese relé estamos abriendo el parking para los empleados de las oficinas centrales de ZK. Pues obvio que ni en domingo, deberíamos quitar el domingo y el sábado. ¿Para qué? Para que los empleados de ZK no utilicen el parking para su uso personal durante los fines de semana. O imaginaros que se trata de un parqueadero de un centro comercial que está cerrado en las noches, pues de 8 a 12 de la noche o a 5 de la mañana deshabilitaríamos la acción. Importante también, vamos a modificar esta, ¿vale? Para que veáis cuáles son los tipos de acción que podemos hacer. Pues como veis, podemos enviar un mensaje XML o JSON a una IP en concreta y a un puerto en concreto. Eso se llama enviar un mensaje en modo cliente. O podemos usar también la cámara en modo servidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la aplicación de terceros que quiera recibir ese XML se va a conectar a la IP de la cámara a un puerto concreto y va a escuchar ahí para recibir el XML o el JSON. El IO, que ya lo habéis visto, pues interactuar con una salida de relé de la cámara. Enviar la lectura a una FTP, enviar un mensaje HTTP, enviarlo a un milestone, como un evento de analíticos. El trigger server, esto significa que necesitamos para que se haga la lectura que a través de un puerto se reciba un carácter que nosotros podemos configurar. ¿Qué utilizan muchos fabricantes de barreras? Utilizan $1. Cuando le mandamos $1 a la cámara, nos envía la lectura y la realiza. El BIGAN, para poder enviar el código de la matrícula, el código de la asociado, de la tarjeta de control de acceso a la placa de ese vehículo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? De el código BIGAN de la tarjeta. Vamos a irnos a la lista blanca y vamos a añadir una matrícula a la lista. Y veis que yo ahora voy a introducir el carácter numeral. Pues aquí es donde estoy introduciendo el Full Car ID de la tarjeta de control de acceso. A través de esa, para mí, almohadilla, para ustedes numeral, lo que viene después del numeral es el Full Car ID de la tarjeta de control de acceso. Y así estaríamos asociando a esa placa ese número de tarjeta de control de accesos. ¿Qué más acciones tenemos? Vamos a hacer una nueva que le vamos a llamar ZK. ¿Y qué podemos ver? Pues que nos faltaría ahora enviar un correo electrónico. Muy sencillo. Solo tendríamos que clicar en la acción y configurar el servidor de correo electrónico, por qué puerto se va a enviar, si es por formato SSL o SMTP normal y de quién o para quién se envía. Y como siempre, unas condiciones de la acción y un horario.
Como veis, podemos crear nuestra propia aplicación de control de acceso con únicamente una cámara e incluso tener integración con sistemas de grabación de vídeo. La siguiente pestaña, vamos a irnos a la pestaña de configuración. Aquí vamos a configurar el modo de funcionamiento que queremos. Como veis, modo por trigger, es decir, recibiendo a través de una entrada digital o de un trigger TCP/IP, es decir, a través de un mensaje XML que le va a llegar a la cámara. Puede estar en free flow, que es modo de detección siempre, o por detección de movimiento. Y ahora me diréis, ¿qué significa no permitir ciclomotores y permitir ciclomotores? Se tratan de unas motocicletas que tenemos especiales para España e Italia, que no pueden superar los 50 centímetros cúbicos, pero que tienen una altura de carácter muy pequeña. Podemos definir un área de interés. ¿Qué significa ese ROI? Ese ROI no es nada más que Region of Interest, como ya os decía, un área de interés, y en la que vamos a definir en qué zona de la imagen van a aparecer las placas. ¿Para qué? Para ahorrarle capacidad de procesado. Y podríamos definirle hasta 2 carriles. No es el caso, ya que tenemos solo un carril en esta imagen, pero como veis, podríamos definir hasta 2 carriles en la imagen. Tenemos otro tipo de herramientas para detectar el vehículo y podríamos hacerlo en vez del lugar por detección de movimiento inteligente, por cruce de una línea. En las opciones avanzadas, ¿qué vamos a encontrar? Si tenemos enfocados 1 o 2 carriles, si queremos que ahora ya la solución Neural Edge de ZK nos puede calcular la dirección del tráfico, es decir, puede determinar si el vehículo se acerca o se aleja de la cámara. ¿Dónde tenemos posicionada la cámara? Si está a la izquierda de la vía, a la derecha o en el centro. Y si queremos que haya una diferencia de caracteres mínimo para determinar una diferencia entre una placa y la siguiente. Y después tenemos los filtros, muy importante. Tanto si estamos leyendo por trigger como por leyendo siempre o por detección de movimiento, vamos a poder definir unos filtros. Unos filtros que van a poder ser o bien de capturas o de tiempo. En este caso, en esta demo, tenemos colocado un filtro por capturas a 5. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que ese filtro esté a 5? Quiere decir que hasta que no tengamos lecturas de 5 placas distintas, no vamos a poder leer como válida la primera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué suelo utilizar para un parqueadero? El filtro de tiempo. Y lo coloco a 30 o 60 segundos. ¿Para qué? Hasta que no pasen 30 o 60 segundos, no puedo volver a leer esa placa. Muy bien, pues lo que os comentaba, en la siguiente pestaña nos vamos a la pestaña de evidencia. Aquí vamos a poder agregar una cámara de evidencia, ¿vale? Le vamos a dar un nombre y lo único que tenemos que configurar aquí es obviamente el usuario y la contraseña de esta cámara de evidencia y el modo de autentificación que utiliza y la URL para que nos proporcione un snapshot, es decir, un JPG. ¿Y qué va a hacer nuestro Neural Edge y la cámara de ZK? En el momento en que se detecte una placa, va a ir a buscar el frame más cercano de la cámara de evidencia y se la va a asociar. Lo que os comentaba, muy útil para controlar el estado del vehículo. Normalmente las cámaras de lectura de placas son en blanco y negro, ya que estamos utilizando las propiedades retroreflectivas de las matrículas, que reflejan con la luz IR. Que por cierto, esta cámara tiene un IR bastante potente, integrado, cosa que nos facilita la instalación. No penséis que solo se utiliza el IR para las lecturas nocturnas, también se utiliza el IR para cuando tenemos sombras, para cuando el día está nublado o cuando está lluvioso, que suele pasar mucho en Bogotá, donde se encuentran las oficinas de ZK, Colombia. Sí, así es. Y estos días ha estado lloviendo bastante. Y todo el año llueve. Exacto. Y todo el año, lo único bueno, todo el año hace una temperatura para mí buena, para ustedes fría, pero hace siempre la misma temperatura. Configuración avanzada. Aquí podemos decidir cómo queremos tener el tipo de vista de la pestaña principal. Si queremos esos recuadros que van cambiando a medida que se van haciendo lecturas o si queremos una lista horizontal. Si vamos a guardar la imagen,
con qué calidad se va a guardar esa imagen y dónde la vamos a almacenar. Normalmente esta cámara no tiene el almacenamiento interno suficiente como para que nos permita elegir dónde la vamos a almacenar. Se almacena en su tarjeta SD. Importante, las opciones de los registros. Esto va a ser muy útil en el caso de que tengáis una instalación y no pueda, esté bien posicionada la cámara, pero no está leyendo placas. No, pues con ese registro, el servicio técnico de ZK o de Neural Labs va a poder ver qué le está sucediendo a la cámara. Y la parte más interesante de esta configuración, de estas opciones avanzadas de configuración o configuración avanzada, es el purgado. ¿Qué quiere decir el purgado? El purgado es la ventana de tiempo que queremos conservar nuestras lecturas y cada cuánto queremos que se ejecute. Si queremos que se ejecute cada hora ese purgado, cada día, una vez a la semana o una vez al mes. El tipo de purgado puede estar deshabilitado, no lo recomiendo porque se llenaría la memoria de la cámara. Se puede hacer por días o por espacio libre. Yo personalmente prefiero el del espacio libre, ya que por días nosotros le vamos a decir cuántos días vamos a conservar en nuestro almacenamiento, pero no sabemos si un día va a haber más tráfico que otro o van a haber más lecturas que otro. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Colocar espacio libre y le decimos que siempre nos conserve un 20 o un 30% de espacio libre en la SD. Opciones de latido. Tenemos una opción de enviar latido o como yo lo conozco como Herbit, ¿vale? El Herbit va a enviar un mensaje o bien XML o JSON a una IP concreta cada cierto periodo de tiempo para decir que la cámara ZK y Neural Edge están funcionando, están vivos. Por eso se le llama el latido del corazón. Y por último, tenemos opciones de mantenimiento donde vamos a poder restaurar los contadores para, por ejemplo, los contadores para un control de ocupación, las plazas libres de un estacionamiento, o para exportar la configuración general. Pero en este caso, no exportar la configuración general de la cámara, sino solo la configuración de Neural Edge. Luego tenemos la pestaña de auditoría. ¿Para qué va a ser muy útil esta pestaña de auditoría? Pues para poder ver si se están haciendo correctamente o bien las exportaciones de las listas hacia otras cámaras o las importaciones de las listas desde una FTP o desde una cámara máster, ¿vale? Y también, muy importante, esta es la parte que más me gusta, las acciones. Vamos a poder ver las acciones que hemos programado y si se han hecho correctamente. Normalmente las acciones de IO se suelen hacer perfectamente, pero las acciones de ZK, Let Screen o las acciones de enviar un mensaje XML o JSON, aquí podremos verificar si realmente hay alguien escuchando. ¿Por qué? Porque la acción, en lugar de hecho, pondría error si no hay nadie escuchando al otro lado. Y por último, en la pestaña de Debug tenemos los logs del motor. Esto va a ser muy útil tanto para el servicio técnico de ZK como para Neural Labs, para poder ver si se están filtrando los resultados correctamente o si se están intentando, conectar, por ejemplo, ¿ves?, a una FTP y no puede, qué tipo de errores y por qué los resultados no se están escribiendo en base de datos. Si quieres, pasemos a una sesión de preguntas, porque Sí, sí hay varias preguntas, creo que tanto para la parte de ZK como la parte de Neural Edge. Entonces, Roger, no sé si quieres nos ayudas. Y Sí, bueno, yo por aquí también tenemos, voy leyendo. sí. eso, tenemos algunas preguntas por acá. Por ejemplo, Luis Ochoa nos pregunta, la LPRS 1000 integrada con reconocimiento de placas trae con pantalla LED de salida, dos relés. Si quieres, esa te ayudo. En realidad, la LPRS 1000 es otro modelo que nosotros tenemos, que es así, es, digamos que desarrollo propio de ZK Teco. Es una cámara que en realidad la diferencia radica es que ella internamente está mucho más relacionada a control de acceso. Entonces, ella sí me maneja un tema de semáforos, ella sí me maneja un tema de talanqueras. Entonces, realmente sí tienen parecido, pero dependiendo de la necesidad del proyecto o del cliente, entonces allí ya lo que se verifica es si se decanta por el modelo LPRS 1000 o por el modelo
LPR Car ID. Entonces, esos dos modelos en realidad los vamos a seguir trabajando acá en Colombia, posiblemente en Latinoamérica también. Sí va a haber una realidad, y la realidad es que tiene más beneficios este nuevo modelo LPR Car ID. Primero, pues porque tenemos toda la experiencia que tiene Neural Edge en todo lo que son los algoritmos y el funcionamiento realmente está muy optimizado para hacer una integración muy fácil, eficiente hacia otro tipo de sistemas. Sistemas que, por ejemplo, con el modelo LPRS 1000 queda totalmente limitado a que es muy cerrado para Zcateco. Obviamente, nosotros sí, dentro de lo que es el ZK Biosecurity, tenemos posibilidad también de otras integraciones a través de API, pero en muchas ocasiones o en muchos proyectos se requiere desconexión a otro software de terceros. Entonces, perfectamente allí, la mejor opción es la LPR Car ID. Perfecto, Diego, gracias. Por acá nos escribe Viviana Flores. Al comprar la cámara, ¿ya vendría incluida la licencia de Neural Labs o se debe adquirir por separado? La cámara y el precio con el que ustedes van a poder cotizar con los mayoristas, con los distribuidores, ese precio ya incluye obviamente la propia cámara, ya incluye la licencia de Neural Edge, ya esa viene de fábrica incluida dentro del dispositivo y ya incluye la memoria micro SD de 64 GB clase 10. Ok, por acá nos pregunta Viviana otra vez, para integrar la cámara al Biosecurity, ¿se requiere adquirir licencia del módulo de parqueadero? Allí hay dos opciones. Por lanzamiento, hoy en día seguramente realmente nos necesitaríamos como identificar cuál es la necesidad del proyecto, porque hay dos versiones del ZK Biosecurity. Entonces, una versión sí se conecta a lo que es el módulo de parqueadero, que sí tendría un tema de costos, de licenciamiento estándar para la gestión de cobros que me puede realizar el software. Y tenemos una segunda versión de ZK Biosecurity, que es la que alcanzamos a hablar levemente, que es la doble verificación. Entonces, pues allí depende de la necesidad que tenga el cliente. Ya lo que se hace es revisar cuál versión del Biosecurity y por ende cuál licencia es la que se adquiriría. Por acá nos pregunta Viviana Flores, la microSD 64, en cuanto a tiempo, ¿cuánto se puede estar almacenando? Bueno, creería que eso depende mucho es de la cantidad de tráfico que se genere. No estoy seguro cuántos registros podría soportar la microSD. Creo que de pronto Raúl conoces un poco más esa pregunta. Depende del número de lecturas que tengamos al día, obviamente. Pero con una tarjeta de 64 gigas digamos, en una aplicación o en una gestión normal, vamos a llamarle una gestión normal, a unas 1.000, 3.000 lecturas al día, vamos a poder estar yéndonos a más de 14 días, incluso a 21 días. Sin embargo, si estamos en un ambiente con muchísimo tránsito, en el que tenemos más de 10.000, 15.000 lecturas al día, ahí las 64 gigas nos va a llegar nos va a llegar apenas a una semana. Siempre aproximado. Por acá nos pregunta Juan Valdivieso, ¿se le puede integrar alguna otra validación aparte de la ANPR, es decir, como reconocimiento facial? Sí, sí, correcto. Esa es una de las versiones que tenemos del Biosecurity para hacer esa doble validación. Lo hace propiamente es el software. Entonces el software va a detectar o el rostro o la tarjeta de proximidad o la huella o el código QR, el método de autenticación del sistema de control de acceso y a través del Biosecurity con los registros que me envía la cámara LPR, allí es donde se hace el match para esa doble validación o doble verificación. Por acá David Montana nos pregunta si ya nuestros distribuidores tienen estos dispositivos o cuándo estarían disponibles. Ya los tenemos disponibles acá en Colombia, en todas las ciudades principales prácticamente. Entonces ya perfectamente pueden empezar a consultar precios con ellos. Héctor Zamora nos pregunta si ya están homologadas las 3 versiones de placas actuales que existen en Guatemala. Ya están, ya están. Esa es la ventaja de juntar, me tomo la libertad de decirlo, de juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no? De juntar la tecnología de
ZK con el motor de reconocimiento de Neural Labs. Nuestro motor lleva, como les decía, más de 20 años de experiencia reconociendo placas en toda Latinoamérica y, por lo tanto, cada vez que en un país se sale un formato nuevo de placas, nosotros no nos queda otra que integrarlo dentro de nuestro motor de reconocimiento. Perfecto, gracias, Raúl. Y por último, ¿cuál es la capacidad máxima para la micro SD? ¿Si es 64 o puede ser más? No hay una capacidad máxima, a no ser que el hardware de la cámara no lo permita. Yo lo he llegado a ver esta solución con tarjeta de 128, por ejemplo, 128 gigas. Más grande no. Lo importante es que Listo. sí la tarjeta SD tiene que cumplir unas ciertas características de velocidad de lectura y escritura. Eso es muy importante para el correcto funcionamiento del sistema. Y eso desde ZK os pueden decir cuáles son esas características mínimas. La que trae integrada la cámara ya las cumple, por supuesto. Perfecto, Raúl, gracias. Ya esas serían todas las preguntas que teníamos pendientes. Bueno, sí voy a hacer otro comentario porque yo sé que también ya cuando he presentado esta cámara a los mayoristas y esto, se habla de que la cámara soporta ONBIF. Lo que quiere decir es que lo podemos grabar ya sea a un sistema BMS de un servidor o inclusive a un NVR. Entonces a un NVR ya sea propio de Zcateco o inclusive sea de otras marcas. Entonces Exacto. la cámara soporta ONBIF Sí. y esa grabación pues obviamente ya con el almacenamiento que soporte o el BMS o el NVR ya también tendrás en video N cantidad de tiempo. Exactamente. La podríamos, por ejemplo, uno de los ejemplos, la podríamos estar utilizando como cámara para grabación de vídeo a la vez que para la lectura de placas en un milestone, por ejemplo. Bueno, Bueno, aquí no sé si una quieres. última, una última pregunta, Diego, disculpa que te interrumpa. Viviana, quien nos hacía una pregunta hace un par de minutos sobre la integración con Biosecurity, nos dice, tengo un cliente que en su copropiedad tiene varias torres de apartamentos. Preguntaba lo de la integración con Biosecurity porque ya él tiene una base de datos de placas con la LPRS 1000. Entonces quería saber si esta integración requería licencias adicionales ya que son varias torres. Bueno, para ese caso, si no estoy mal, creo que nos hace falta todavía probar, que creo que sí es posible, pero bueno, de la experiencia que he tenido, no sé si podemos mezclar la LPRS 1000 con la LPR Car ID, que creo que sí, pero bueno, eso sí ya nos tocaría revisarlo puntualmente. Viviana, si algo, pues al final dejo correo electrónico, pues para que ya verifiquemos y miramos el caso puntual. Le voy a crear otra acción, luego la eliminamos en el demo, no, perdón, una lista, no, otra acción más, ¿vale? Que se llame, porque aquí la tenemos, ese tipo de acción, o sea, no habría problema con integrar una solución Neural Edge con un biosecurity ya existente. Aquí, o sea, la cámara la tiene integrada esa acción. Así es, sí, tal cual. ¿Qué nos va a solicitar? Obviamente nos va a solicitar la dirección IP donde está instalado el biosecurity y el puerto de los eventos, seguramente. Nada más. Aquí nos va a dar, si veis, lo bueno es que tiene una ayuda y nos dice, necesito el host, que es la IP del servidor biosecurity, y necesito el puerto del servidor biosecurity. Sí, en realidad esta cámara ya está muy bien optimizada para las diferentes opciones de control de acceso que la propia cámara puede dar o integración a aplicaciones de Zcateco como ZK Biosecurity o inclusive pues ya con todas las opciones de acción también podemos integrarlo de otra forma fácil a otros sistemas de parqueaderos y de gestión de cobros que sabemos que aquí en Colombia pues hay muchos diferentes compañías que tienen sus propios software. Esa integración seguramente la pueden hacer de una forma muy fácil y eficiente, que realmente esta cámara, el potencial es enorme. Este demo es para eso. O sea, yo ya mismo lo he configurado, le he movido, le he hecho, a ver qué pasa si le muevo por acá. Incluso yo quería también hablar un poco del tema de los parámetros, que en el tema de parámetros, dependiendo de los frames por segundo, dependiendo de la resolución, pues allí tenemos otro tipo de salidas o resultados interesantes.
pero por supuesto la idea es que este demo lo pueden utilizar en base a lo que necesiten, en el momento en que lo necesiten, entonces por supuesto estás para eso. Voy a hacer un sondeo, bueno, 2 sondeos más en realidad, ya para como ir formalizando y organizando todo lo que podemos empezar a trabajar con esta cámara. Y el sondeo es precisamente, pues, entonces la pregunta es si has instalado sistemas de LPR anteriormente. Recuerden que solamente hacer clic en sí o en no, o en este caso pues colocó conozco, pero no han salido negocios. Entonces, recuerden que solamente hacer clic allí en su selección. Vamos a dejar abierto por unos 40 segundos. Pues voy a cerrar, ya voy a empezar a compartir el resultado. Entonces, 34% no lo conocen. Bueno, aquí vamos a estar seguramente desde hoy en día, que es como ya oficialmente como lo que la introducción de este nuevo producto. Entonces, seguramente vamos a estar hablando mucho, haciendo muchos más entrenamientos, muchos más webinars. Entonces, pues la idea es que por supuesto aprendamos para que tengan más soluciones. A ver, conozco, pero no han salido negocios 34%, sí 31%. Entonces, muchas gracias por su información. Y la última pregunta está un poco relacionada, pero es precisamente ya para hablar a futuro. Y es si tienes clientes potenciales para estas soluciones con LPR. Y aquí hay un punto importante de estas 3 opciones. No, obviamente, pues ahí no hay nada que hacer. Si hay proyectos sencillos con cámara y otalanquera o barreras vehiculares, que yo sé que de esos proyectos ya en muchas ocasiones me han comentado, me han dicho, venga, la LPRS1000, que es la cámara que ya hace algunos años estamos manejando, necesitamos que sea más sencilla, más económica, pues porque la solución es sencilla, entonces esta cámara precisamente nos da para eso. O ya proyectos más grandes, que estemos hablando de centros comerciales o malls o parqueaderos gigantes, entonces pues ya ese tipo de proyectos normalmente van con integración a otros sistemas, entonces pues es información que obviamente es valiosa para nosotros. Les voy a dejar unos 3 minutos, 5 minuticos más para que ya terminen de votar y ahí sí ya no sé, Raúl, si vas a hablar de más temas o creo que hasta hoy estuvo muy bien la sesión. No, creo que ya le pudimos mostrar prácticamente todos, faltó algún detalle seguro, pero prácticamente toda la configuración de la solución Neural Edge y poder mostrar que solo con una cámara, solo quiero que se queden con eso, solo con una propia cámara podemos tener una aplicación o una solución de control de acceso de seguridad completa, ya que la lógica de negocio la hace la propia cámara también. Así es, sí, así es, tal cual. Bueno, entonces ya voy a cerrar este sondeo que estoy mostrando en pantalla y lo muestro una vez para que Raúl pueda tener también de estos datos de una vez a la mano. Entonces, todavía no hay probabilidad de proyectos. Obviamente, cuando se empieza a mostrar mucho un producto porque sé que va a funcionar muy bien en Europa. En Europa tengo entendido que nuestros compañeros de Zetacateco Europa, tanto en España, en Portugal, en Italia, ya han empezado a vender bastante esta cámara, pues precisamente porque tiene un costo relación beneficio muy, muy interesante. Entonces, pues sabemos de que eso es algo que perfectamente podemos replicarlo acá en los países de nuestra región. Efectivamente, habíamos hablado de que seguramente la mayoría son para proyectos sencillos. Esos hay, yo estoy seguro que cientos o de pronto hasta miles, si hablamos de Latinoamérica, de proyectos de este tipo. Entonces, por supuesto, esta cámara está muy diseñada para ese tipo de proyectos. Bueno, entonces, ahora sí, creo que llega la hora de despedirnos. No sé, Roger, si nos hace falta algo más. Agradecer la asistencia, que se hayan quedado hasta el final. Bueno, agradecerte a ti, Diego, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo también. Y bueno, que todos los que están acá no se pierdan de los webinars que vamos a seguir haciendo. El viernes de la semana que viene nos vemos igual a las 10:30 de la mañana y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a Gracias a todos. todos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.